Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legatly, y hoy explicaré la formalidad, informalidad e informalización y formalización jurídicas, la formalidad, informalidad y formalización jurídica que incluye la informalización jurídica. Y hay que tener en cuenta que como el derecho se basa en el deber ser jurídico, es decir, en el bien, en lo bueno, es decir, en lo que permite la vida. Se trata de conocer y aplicar los derechos y deberes porque son lo que hace que exista el bien. Cuando se aplican los derechos y deberes, existe el bien en relación con lo cual exista la aplicación de los derechos y deberes. Es decir, existe el bien en lo relacionado con los derechos y deberes según cómo existe el caso, es decir, la relación jurídica. Es decir, en lo relacionado con la forma de los derechos y deberes, por ende, a la medida del caso, según cómo existe el caso, y por ende, según cómo existan los derechos y deberes, y según, por ende, cómo se hayan aplicado, por ende, por parte de cada quien, porque como todo está conectado, la aplicación de los derechos y deberes solo existe cuando cada quien los aplica en el caso. Y por eso, en un inicio, existía la informalidad, es decir, el desconocimiento jurídico en la humanidad y se fue descubriendo lo jurídico, es decir, el bien, a través de distintas formas de supervivencia y en general formas que fueron aclarando, mediante las cuales el ser humano fue aclarando el bien, ¿cierto? Como el deber de abrigarse, el deber de comer, es decir, la necesidad de abrigarse, de comer, etcétera, para que se pueda seguir viviendo, para que se pueda estar vivo, para que se viva. Y se va aumentando la forma de la vida para que exista cada vez más bienestar, es decir, para que la vida exista de una forma cada vez más simple y por ende existe el concepto, por ejemplo, de casa, se logra la casa, que es una forma de abrigo mejorada, etcétera. Entonces se va formalizando el mundo relacionado con la humanidad, se va formalizando la humanidad. Y por eso no es que siempre exista la formalidad, el inicio es informal, pero el ser humano se va civilizando, tecnificando, ¿cierto? Formalizando. Y en la actualidad ya es claro el deber de formalizarse, pero bajo las formas jurídicas, es decir, bajo el bien. Y no se trata, por ende, de la formalización. Es decir, y por ello no se trata, por ende, de la formalización antijurídica, del formalismo antijurídico, de pretender que algo se deba cumplir porque se presente como una norma y no lo sea porque sea algo malo, porque una norma solo es lo bueno, lo relacionado con los derechos y deberes. Por eso el derecho es el todo de la norma, creado por el resultado de la unión de cada una de las normas que se van logrando. Es decir, por el resultado de la unión de cada una de las claridades del bien, es decir, por el resultado de la unión de cada una de las características, condiciones, partes de los derechos y deberes, y por eso el derecho evoluciona cada vez que se logra una nueva norma, es decir, una claridad sobre algo relacionado con los derechos y deberes, una claridad de algo de los derechos y deberes, y por ende se logra una forma más simple de la existencia del bien, porque se logra una claridad sobre cómo aplicar de una forma más simple los derechos y deberes al aclarar sus partes y por ende su todo, es decir, la forma de los derechos y deberes, y por eso el derecho es la forma de los derechos y deberes. El todo de lo definido mediante el todo del derecho, mediante el derecho, es la forma de los derechos y deberes. Por eso el deber ser jurídico es la forma de los derechos y deberes. Entonces se trata de la formalidad jurídica y no de la formalización antijurídica, del formalismo antijurídico, y por ende a la vez, por eso no se trata de la informalidad, de estar informal, antijurídicamente. No se trata de la informalidad antijurídica, de existir de una forma contraria a los derechos y deberes y por ende que hace inaplicables los derechos y deberes, de una forma en relación con el mal, basada en el mal, que es mala, nociva, dañina. Por ende, para quien lo hace y para los afectados por ello, para todos, para quien lo hace y para cada afectado por ello, para todos. Y por eso se trata de la formalización jurídica, de que cada quien se adapte, exista de una forma adaptada al derecho, a lo definido mediante el derecho, es decir, a los derechos y deberes, a la medida de cada relación jurídica, es decir, a la medida del caso, es decir, a la medida de cada ambiente
donde se debe cumplir el derecho, es decir, donde se deben aplicar los derechos y deberes al ser un ambiente relacionado de alguna forma con lo definido en el derecho, mediante el derecho, a través del todo del derecho. Entonces, no se trata de la informalización antijurídica, es decir, de apartarse del derecho, sino de la formalización jurídica, de estar de una forma armónica con los derechos y deberes en cada relación jurídica, es decir, de la armonía jurídica, de la coincidencia entre el ser de cada caso, la forma de cada caso con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes aplican a la medida de ello y por eso cada quien debe existir de una forma que coincida con la forma en la cual los derechos y deberes le apliquen, le procedan, deban ser aplicados a la medida del caso, a la medida de cada caso. Entonces, se trata de no pretender formalizar lo antijurídico porque eso no es algo válido, no es algo bueno, y por eso no es una forma jurídica, sino una forma antijurídica, algo culpable, algo malo, una forma de incumplimiento del derecho, algo que hace que exista la inaplicación de los derechos y deberes, sino que se trata de la formalización jurídica y propiamente de la forma jurídica, de lo jurídico, de existir con base en el deber ser jurídico en la medida del caso y así existe el bien y por ende así existe el bienestar de una forma cada vez más simple, porque si en cada caso existe validez jurídica, es decir, la coincidencia del ser del caso con el deber ser jurídico, se va aclarando la forma de los derechos y deberes cada vez más y por ende se van logrando, obteniendo formas cada vez más simples del bien, es decir, de aplicar los derechos y deberes. En eso consiste la formalidad jurídica y para que esto quede claro, entonces, no se puede formalizar jurídicamente lo antijurídico porque precisamente es algo antijurídico, no es una forma jurídica. Entonces, no se trata de pretender, por ejemplo, que una forma de organización existente antijurídicamente sea la referencia, sea el deber ser, por ende jurídico y por ende sea la forma de la formalización jurídica, no, es algo informal. Y se trata, es al contrario, de que cada persona natural, es decir, física, es decir, cada ser humano y cada persona jurídica, es decir, moral, es decir, cada organización de los sectores público y privado existan de una forma jurídica. Y así existe el mundo formalizado jurídicamente y por ende existe el bien, porque cada quien es libre. Y por ende se va mejorando cada vez más la calidad de la vida buena y por ende existe cada vez más bienestar. En eso consiste el deber ser jurídico. Entonces, no se trata de desformalizar antijurídicamente, y en general no se trata de la informalidad antijurídica, sino que se trata de la formalización jurídica, de que cada quien exista de una forma adaptada al derecho y por ende se trata de la formalización definida mediante el derecho, de la formalización jurídica y por ende se trata del formalismo jurídico, de la formalidad jurídica, de la libertad, por ende jurídica, de lo justo, de lo ajustado al derecho. Y por eso hay que conocer los fundamentos del derecho para conocer las condiciones que se deben cumplir para que exista la aplicación de los derechos y deberes y por ende se logre la forma jurídica, que cada caso exista de una forma jurídica, gracias a que cada una de sus partes y su todo existe de una forma jurídica. Por eso, por ejemplo, en relación con la inteligencia artificial se trata de hacerla jurídicamente, se trata de hacer que sea una forma jurídica y así es algo válido. Y así existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, el bien en relación con ello, es algo para el bien, es un objeto, un producto para el bien. Entonces se trata de descifrar jurídicamente cada caso, los hechos de cada caso y propiamente el todo del hecho de la forma en la cual existe cada caso, para saber cuál es la forma jurídica que debe tener y hay que lograr ello de cada manera posible, hay que lograr ello de alguna forma propiamente, y eso se hace cuando cada quien en cada caso existe una forma jurídica, es decir, cuando cada quien en cada caso va aplicando los derechos y deberes según cómo le vayan aplicando a cada quien, es decir, según cómo cada quien los debe aplicar, y cuando ello existe, existe la relación jurídica válida, es decir, el caso válido, es decir, el caso de una forma jurídica, porque tanto en su inicio como en su desarrollo como en su fin, existe de una forma jurídica, existe el cumplimiento del derecho, existe armonía jurídica. Por eso, hay que conocer los derechos y deberes, la forma de los derechos y deberes, es decir, los fundamentos del derecho. Muchas gracias por su atención y los invito a www.legadly.ca para que conozcan lo que hacemos, legodly.ca, y para que conozcan nuestra oferta de formación jurídica de alto valor, de alto nivel, para abogados individuales y para equipos de abogados, y de esa forma
podrán perfeccionarse jurídicamente en los fundamentos del derecho para ser capaces de resolver, es decir, de detectar y resolver los problemas jurídicos de cada caso a nivel preventivo correctivo y así lograr justicia, validez jurídica, eficacia jurídica, seguridad jurídica. Es decir, para conocer cómo existe la diligencia jurídica, es decir, la aplicación de los derechos y deberes. Y a la vez los invito al sitio web para que conozcan nuestro blog y mediante nuestros contenidos aclaren elementos de los derechos y deberes. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.